Soy Rusty. Y si hay una mentira, una gran y monumental mentira que los dueños del gran bosque te han obligado a tragar desde el día en que naciste, es que las crisis económicas son accidentes. Te dicen que son desastres naturales, como un huracán o un terremoto, provocados por la mala suerte o por la avaricia de un par de banqueros corruptos que perdieron el control. Despierta, abre los ojos. La hiperfinanciarización de la economía global rara vez se presenta ante la clase trabajadora como lo que realmente es: un mecanismo brutal, frío y perfectamente calculado de extracción de riqueza y postergación de crisis sistémicas. En lugar de ello, te lo empaquetan deliberadamente bajo el espejismo de la prosperidad infinita. Te venden una época ilusoria donde el crédito fácil y la desregulación actúan como un sedante social, una droga intravenosa para que no te rebeles contra el estancamiento de tu salario y tu propia explotación estructural. Lo que vamos a diseccionar hoy no es una simple fábula del pasado. No es un accidente aislado, es la anatomía exacta, clínica y predecible de cómo el modelo hegemónico capitalista resuelve sus propias y asquerosas contradicciones internas. Se inflan burbujas de capital ficticio, montañas de promesas vacías, hasta que el peso aplastante de la realidad material colapsa toda la estructura especulativa. Y lo hacen con una garantía absoluta. Cuando ocurra el inevitable desplome, las pérdidas serán socializadas y pagadas centavo a centavo con la miseria absoluta de la clase trabajadora. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a diseccionar la Gran Depresión y vamos a usar nuestro propio idioma, el mercado de las nueces. Prepárate, porque esta es la autopsia del sistema que te mantiene encadenado. Nuestra historia comienza justo después del gran conflicto bélico, la guerra que supuestamente iba a acabar con todas las guerras en el Gran Bosque. Los animales estaban eufóricos, habían ganado. El Imperio Central se consolidaba como la nación más fuerte y rica del ecosistema. Mientras las ardillas europeas al otro lado del océano limpiaban los escombros y la sangre de sus propios árboles, 4 millones de ardillas soldado del Imperio Central regresaban a casa esperando encontrar la tierra prometida por la que habían luchado. Pero la bienvenida fue de cristal molido. Al regresar descubrieron que la inmensa mayoría de sus antiguos puestos de trabajo en las fábricas de armamento habían desaparecido. La economía del bosque tenía que hacer una transición violenta, de fabricar balas y cañones a fabricar bienes civiles, herramientas, carros y comida. Y es exactamente aquí, en este preciso y doloroso milisegundo histórico, donde surge la primera contradicción fundamental del sistema, el motor oculto de la lucha de clases, el choque brutal entre la sobreproducción y la represión salarial. Con millones de soldados regresando a las calles, la mano de obra disponible se dispara. Hay demasiadas ardillas buscando trabajo. Al mismo tiempo, la demanda ciudadana por productos de consumo reprimidos durante la guerra supera transitoriamente a la oferta de las fábricas. ¿Qué hace la élite corporativa? Lo que mejor sabe hacer: especular con la necesidad. Aumentan los precios astronómicamente. Los bienes cotidianos y básicos como la comida, el combustible para el invierno y la vivienda suben casi un 20% en un solo ciclo. Pero, y aquí está la trampa mortal. La clase capitalista, los dueños de las fábricas, se niegan categóricamente a aumentar los salarios de los trabajadores en esa misma proporción. Aquí observamos, sin maquillaje, la cruda extracción de plusvalía. Las corporaciones mantienen el costo de tu mano de obra artificialmente congelado en el sótano, mientras disparan el costo de tu vida hacia el cielo para maximizar sus propios y obscenos márgenes de beneficio. Tú, el trabajador, produces el valor. Tú ensamblas el carro, tú cosechas la nuez, tú construyes la madriguera, pero se te niega sistemáticamente el acceso a los medios económicos para adquirir esos mismos bienes que acabas de producir con tus propias manos. Esta represión asfixiante desencadenó una respuesta orgánica, primitiva y justa de la clase obrera: la huelga masiva. Más de 4 millones de ardillas, cerca del 20% de toda la fuerza laboral del bosque, tiraron sus herramientas al suelo y se declararon en huelga por la alta carga de trabajo y los salarios de miseria. Que una quinta parte de la población productiva se paralice es una prueba histórica e irrefutable de que la tan alabada recuperación económica de la posguerra es un proceso inherentemente violento. La riqueza que brilla en la cima de la pirámide se sostiene única y exclusivamente forzando a la clase trabajadora a sudar más horas por un salario real que, gracias a la inflación corporativa, vale cada día menos. Pero el sistema tenía un as bajo la manga.
Una herramienta de alienación perfecta disfrazada de progreso, la innovación tecnológica. Aparece en el bosque la línea de ensamblaje móvil, la cinta transportadora. Los defensores del libre mercado te cuentan esta parte de la historia con lágrimas de orgullo en los ojos. Te dicen que fue un triunfo de la civilización y el ingenio empresarial. Pero si te quitas la venda de los ojos y miras desde la macroeconomía materialista, la mecanización bajo el capitalismo corporativo no está diseñada en absoluto para liberar al trabajador de su carga. Está diseñada milimétricamente para multiplicar su explotación, desplazar la mano de obra humana y aumentar lo que los viejos economistas llamaban la composición orgánica del capital. Piénsalo. Antes, una cuadrilla de ardillas tardaba 12 largas horas en construir un carro de madera. Con la nueva cinta transportadora, ese mismo carro se produce en 90 minutos. La eficiencia rompe todos los récords conocidos. La productividad de la fuerza laboral se multiplicó exponencialmente de la noche a la mañana. Pero hazte la pregunta prohibida. ¿Acaso los salarios de esas ardillas obreras se multiplicaron proporcionalmente a su nueva productividad? ¿Acaso comenzaron a cobrar 10 veces más porque producían 10 veces más rápido? Absolutamente no. Como dictan los libros de contabilidad del infierno, los salarios apenas aumentaron lentamente, unas migajas para mantener a la masa callada. Mientras tanto, la producción física de bienes inundaba el mercado como un tsunami. El excedente fenomenal de valor generado por esa reducción de tiempo no fue a parar a los bolsillos de quienes operaban las máquinas. Fue apropiado en su sagrada y total integridad por los bugos y osos propietarios de los medios de producción. Los monopolistas de las fábricas de acero, energía y manufactura se hicieron ricos a un nivel que desafiaba la cordura. Pero aquí es donde la avaricia del sistema cava su propia tumba. Esta hipereficiencia industrial generó una montaña colosal de mercancías en el mercado. Millones de radios, lavadoras, carros y aspiradoras. Pero ¿quién diablos iba a comprar todas estas cosas si la clase trabajadora, que conforma la inmensa mayoría de la población, seguía recibiendo una fracción minúscula y patética de la riqueza que producían? El sistema se chocó de frente contra un muro de acero, la crisis del subconsumo. El capitalismo demostró ser absolutamente brillante, un genio incomparable para producir bienes de forma masiva, pero un fracaso paupérrimo y miserable para distribuir la capacidad adquisitiva necesaria para que la sociedad pudiera consumir esos mismos productos. Los almacenes se llenaban, pero los bolsillos del pueblo estaban vacíos. Ante el inminente estancamiento por sobreproducción, las fábricas estaban a punto de detenerse. Si no vendían, no había ganancias. Así que la clase capitalista y sus fieles instituciones, el sector bancario privado y el Banco Central del Estado, se reunieron en las sombras e introdujeron una solución temporal, brillante y absolutamente tóxica: la democratización de la deuda, el crédito como salario diferido. Ya que las corporaciones se negaban a pagarle a los trabajadores lo suficiente para comprar los bienes que la fábrica producía, el capital financiero dio un paso al frente y dijo: no se preocupen, nosotros les prestamos la diferencia. El eslogan engañoso, venenoso y omnipresente de "compre ahora y pague después" inundó el gran bosque. Y escúchame bien, porque esta es quizás la maniobra geopolítica y psicológica más perversa de la historia de la hegemonía capitalista. El crédito no representa un aumento en tu nivel de vida. No eres más rico por tener una tarjeta. El crédito representa un asalto armado, legalizado y sistemático a tu trabajo futuro. Mediante la introducción masiva del crédito al consumo, el capital logró que el 75% de los bienes domésticos se compraran con préstamos. Las ardillas salían de las tiendas con radios y lavadoras que no podían pagar. Con esta jugada maestra, la élite logró dos objetivos fundamentales para su supervivencia. Primero, retrasó artificialmente la crisis de sobreproducción, permitiendo que el exceso de mercancías acumuladas en los galpones se vendiera y las fábricas siguieran operando a máxima capacidad, generando ganancias récord para los dueños. Y segundo, y mucho más oscuro, subyugó, domesticó y disciplinó socialmente a la clase trabajadora. Una ardilla abrumada por deudas mensuales que le debe su alma al banco para pagar el carro, el refrigerador y el techo sobre su cabeza, es una ardilla aterrorizada, es un animal dócil, tiembla ante la sola idea de organizar un sindicato, de exigir un aumento o de ir a la huelga, porque sabe perfectamente que la pérdida de su empleo durante un solo mes implica la incautación inmediata y violenta de toda su subsistencia. El banco vendrá y le quitará hasta la cama donde duerme. El crédito masivo en el capitalismo funciona como una hipnosis de masas, una ilusión óptica a gran escala. Proyecta una imagen brillante de prosperidad al permitir
permitir un alto nivel de consumo temporal, pero disfraza en las sombras el hecho ineludible de que el trabajador está hipotecando su propia existencia y la de sus hijos para garantizar las ganancias inmediatas del capitalista. Pero la bestia nunca se sacia. Una vez que el mercado de bienes físicos estuvo totalmente saturado y con la población hundida hasta el cuello en deudas de consumo que tardarían años en pagar, el capital corporativo se enfrentó a un nuevo problema: la tasa de ganancia decreciente en la economía real. Construir otra fábrica de carros o producir más lavadoras ya no era rentable, porque el límite físico de la deuda ciudadana estaba al máximo. Ya nadie podía endeudarse más para comprar cosas de madera o acero. En este punto crítico de inflexión, el sistema muta, se transforma y entra en su fase terminal y parasitaria: la financiarización masiva. Nace el frenesí del mercado de las nueces. Las inmensas corporaciones, incapaces de generar los retornos obscenos a los que se habían acostumbrado mediante la producción y venta real de bienes, comienzan a canalizar todo su capital acumulado para un propósito distinto, e incluso piden dinero prestado a los bancos para hacerlo. ¿Para invertir en investigación científica? No. ¿Para mejorar la infraestructura productiva? No. ¿Para subirle el sueldo a sus obreros? Jamás. Usan ese océano de liquidez pura y exclusivamente para comprar, especular y apostar en el mercado financiero corporativo, en la bolsa de valores. Esto es lo que la teoría económica radical y sin filtros define como la explosión del capital ficticio. Son papeles financieros, certificados y acciones cuyo valor de mercado se divorcia de forma delirante, total y absoluta de los activos materiales subyacentes y del trabajo real productivo de la nación. No valen nada en el mundo físico, pero en las pizarras de Wall Street valen trillones. El proceso se vuelve una orgía que se retroalimenta a sí misma. Las empresas piden créditos masivos para comprar sus propias acciones. Al hacer esto, inflan artificialmente el precio de su empresa en la bolsa, lo que engaña a las masas y a los pequeños inversores sobre la verdadera salud de la economía. Parecen empresas invencibles cuando por dentro están huecas y llenas de deudas. Y como en todo esquema especulativo, como en toda estafa piramidal a escala nacional, las instituciones del Estado incentivan la trampa. Los bancos, embriagados de poder, otorgan préstamos sin ningún tipo de respaldo real, sin exigir garantías y con una supervisión gubernamental nula a ciudadanos comunes. El veneno baja a las calles. Maestros de escuela, peluqueros, conserjes, agricultores, todos, absolutamente todos, son convencidos por la propaganda de que deben tener un portafolio de nueces ficticias. Sacan préstamos de los bancos con dinero que no existe para comprar acciones de empresas que no producen nada nuevo. La ilusión es perfecta y letal. Los precios de los activos suben un 30, un 40, hasta un 55% en cuestión de meses. Pero escúchame bien. Este crecimiento no estaba impulsado por la generación de valor real, ni por la innovación, ni por el trabajo duro de la clase obrera. Estaba impulsado única y exclusivamente por flujos masivos de liquidez crediticia, por dinero inventado en las computadoras de los banqueros. La locura llegó al punto en que el 75% de todas las acciones se compraban con dinero prestado. Las deudas totales en la economía superaban en billones a los ingresos reales de la nación entera. Toda la superestructura del Gran Bosque, sus rascacielos, sus fábricas y sus bancos, se había convertido en un inmenso y frágil castillo de naipes sostenido únicamente por el viento caliente de la especulación pura. Los periódicos y los noticieros, propiedad de las mismas élites, imprimían titulares en letras doradas: una nueva era de prosperidad infinita. El presidente, el bujo jefe de la nación, se paró frente a los micrófonos y tuvo el descaro de decirle a la clase trabajadora: hoy estamos más cerca del triunfo final sobre la pobreza que nunca antes en la historia. Y un día después de esa frase, las nueces cayeron a cero. Llegó el jueves negro, el fin de la ilusión, la gravedad matemática reclamando su tributo. Alguien, en algún lugar oscuro de la bolsa de valores, se dio cuenta de que los precios de las acciones no tenían ninguna relación con las fábricas reales que representaban. Empezó a vender, y el miedo es la fuerza más rápida del universo. El pánico estalló como una bomba atómica silenciosa en el corazón del sistema financiero. En un solo día se vendieron masivamente 13 millones de acciones. Nadie quería comprar. El mercado cayó un 11%. Los locutores de radio sudaban diciendo que era solo un bache aislado, un pequeño ajuste técnico. Mintieron. Llegó el lunes negro. El mercado colapsó otro 13%.
El aire se volvió irrespirable. Y finalmente, el martes negro, el día de la ejecución final, más de 16 millones de acciones se vendieron en pánico absoluto en un solo día, estableciendo un récord de terror. El mercado perdió 14 mil millones de hojas de valor imaginario en horas, cayeron otro 11%. Para el final de esa maldita semana, el mercado de valores había sido amputado en un 40% desde su máximo histórico. Las inversiones, los ahorros de toda la vida y las esperanzas de millones de ardillas de clase media ya no valían absolutamente nada, eran cenizas. Las empresas productivas quebraron porque sus acciones valían cero. Los ciudadanos que habían pedido préstamos para especular en la bolsa se encontraron de la noche a la mañana atrapados en deudas insuperables y asfixiantes. Los bancos que habían apostado los depósitos de la gente sufrieron pérdidas catastróficas. El mercado se había vaporizado, borrando casi la mitad de toda la riqueza de la nación más poderosa del bosque. Y aquí, en este cementerio financiero, es imperativo erradicar el mito de que el Estado actúa como un árbitro neutral en la economía, como un juez justo que protege al ciudadano. La historia documenta a la perfección cómo el gobierno y su banco central operan como el comité administrativo exclusivo de la clase dominante. Sus repetidas decisiones, año tras año, de reducir las tasas de interés y abaratar el dinero no tenían como objetivo aliviar las duras condiciones materiales del proletariado. Su único y oscuro propósito era inundar el mercado con dinero barato para asegurar que los bancos y las corporaciones monopolistas pudieran mantener viva su orgía especulativa durante un ciclo más, exprimiendo el último centavo de la burbuja. E incluso cuando el gobierno se asustó al final e intentó frenar la locura subiendo las tasas de interés, ya era demasiado tarde. La inercia de la codicia corporativa era imparable. El monstruo financiero que ellos mismos crearon y alimentaron en la cuna se había vuelto tan adicto al crédito fácil que cualquier intento de quitarle la droga resultaba en un paro cardíaco sistémico. Pero la lección geopolítica más contundente, oscura y brutal de este colapso no ocurrió dentro del imperio, sino en el escenario internacional. Presta atención a esto, porque te explica cómo funciona el mundo hoy. Cuando estalla el pánico en Wall Street y los mercados ficticios se desintegran, la crisis no se contiene dentro de las fronteras de los creadores del desastre. La arquitectura imperialista moderna funciona exactamente como una aspiradora gigante en tiempos de crisis. Las instituciones hegemónicas estadounidenses, desesperadas por liquidez para cubrir sus agujeros negros contables, repatrian violentamente sus fondos, retiran de golpe y sin previo aviso todas sus líneas de crédito y capitales invertidos en los mercados internacionales y en los bancos de Europa. Esta es la geopolítica del dolor exportado. El centro del imperio financiero purga su propia inestabilidad y podredumbre, trasladando el déficit, la quiebra y el colapso al resto del mundo. Al succionar los dólares de Europa, destrozaron el comercio internacional en semanas. Aniquilaron los bancos extranjeros que dependían de ese crédito en cadena. Convirtieron una burbuja local de especuladores neoyorquinos en un holocausto económico global. Las potencias subordinadas, los países en desarrollo y los trabajadores más vulnerables de todo el planeta Tierra terminaron pagando con sangre, hambre y miseria el precio de las maniobras especulativas de los banqueros de élite en una sola calle de cemento. Y así, tras arrasar con el mundo, llegamos al fondo del abismo, a la solución que el capitalismo siempre aplica ante el colapso que él mismo genera. Comienza la Gran Depresión. Esta época oscura desnuda el verdadero y sádico carácter del sistema frente a las crisis sistemáticas. Miremos los hechos físicos. Las inmensas fábricas de acero, las fértiles tierras agrícolas, las sólidas infraestructuras de transporte, los trenes, nada, absolutamente nada de eso desapareció físicamente el día del desplome del mercado. Los tractores no se evaporaron, el acero no se oxidó de golpe y lo más importante, la capacidad humana e intelectual para trabajar, ensamblar y producir bienes seguía intacta al 100%. La sociedad tenía todo lo necesario para seguir viviendo, comiendo y construyendo, pero todo se detuvo. ¿Por qué? Porque el circuito de la acumulación de ganancias de la clase propietaria se había roto. Y si el bujo dueño de la fábrica no puede obtener su margen de ganancia especulativo, él prefiere cerrar la puerta con candado y dejar que la sociedad se pudra antes que producir para la necesidad humana. Las fuerzas productivas fueron deliberadamente paralizadas por la élite. La respuesta de las inmensas corporaciones ante la evaporación de su capital ficticio nunca es asumir sus propias pérdidas, pedir perdón y liquidar sus activos.
Su respuesta es transferir esa pérdida masiva directamente a los hombros de la clase trabajadora de la forma más implacable posible. Se recortó dramáticamente la producción comercial e industrial. Se efectuaron despidos masivos y salvajes a nivel nacional. La alimentación, la construcción y la automoción entraron en caída libre. El desempleo oficial real y desgarrador alcanzó el 24%, el peor nivel jamás registrado en la historia. 12 millones y medio de ardillas y animales obreros, es decir, 1 de cada 4 miembros de la clase trabajadora, fueron arrojados violentamente a las frías calles de tierra, sin medios para sobrevivir, sin ingresos, sin una red de seguridad. Vieron a sus hijos llorar de hambre, mientras a pocos kilómetros de distancia, las corporaciones agrícolas preferían quemar las cosechas y verter galones de leche en los ríos para mantener altos los precios, en lugar de alimentar a una población hambrienta que no tenía monedas para pagarles. La comida se pudría en los almacenes porque distribuirla no generaba plusvalía. Mientras la clase trabajadora era humillada en filas interminables buscando un plato de sopa aguada, los bancos ejecutores, aquellos que sobrevivieron gracias a su inmenso tamaño, iniciaron la cacería final. Las familias comenzaron a perder sus hogares. Los agricultores que no podían pagar las ridículas cuotas de sus préstamos, perdieron las granjas que habían trabajado por generaciones a manos de los banqueros. No te equivoques, esto no fue un accidente trágico, esto fue una inmensa, calculada y quirúrgica redistribución de la riqueza hacia arriba. Los pequeños propietarios, los emprendedores y la clase obrera fueron devorados vivos por los monopolios financieros que aprovecharon el colapso para comprar tierras, empresas y vidas a precio de remate a centavos por dólar. El sistema expuso su fracaso inherente y su rostro más oscuro. Millones reducidos a la miseria extrema, no porque en el mundo faltaran recursos naturales, no porque la tierra dejara de dar frutos, sino porque el diseño estructural del capitalismo dictamina una regla inquebrantable. Si el capital corporativo no puede maximizar su extracción especulativa de ganancias, la sociedad entera debe ser castigada, sometida al sufrimiento y a la parálisis total, hasta que el ciclo de explotación pueda eventualmente, después de años de dolor, reiniciarse de nuevo sobre una masa de trabajadores aún más empobrecidos, dóciles y dispuestos a trabajar por salarios aún más miserables. El capitalismo de libre mercado que te enseñan en la escuela nunca ha sido libre. Su presunta eficiencia para asignar recursos es, en realidad, un motor de destrucción periódica. Opera a nivel global con un solo objetivo supremo: preservar el poder absoluto, la riqueza y las prerrogativas de la reducida clase que controla los medios de producción y el grifo del crédito. Y lo hace a costa perpetua y sangrienta de todos aquellos cuyo único recurso en esta vida es ofrecer su sudor, su tiempo y su fuerza de trabajo al mejor postor en tiempos de falsa bonanza, o morir en el absoluto silencio de la inanición en tiempos de colapso cíclico. Soy Rusty. La historia ya te mostró sus cartas. La próxima vez que veas las noticias hablando de un auge en la bolsa impulsado por la deuda, recuerda a los 12 millones de desempleados. Recuerda el mercado de las nueces. Y por el amor a tu propia supervivencia, entiende que en el gran bosque, cuando los banqueros juegan al casino, las fichas de apuesta siempre somos nosotros. Supervísate, prepárate y no permitas que la máquina te triture cuando el reloj vuelva a marcar el jueves negro.